Hola amigos y amigas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva columna. Los acuerdos de Esquipulas contenían para nuestros países el compromiso de realizar elecciones libres y democráticas. ¿Qué significaría hace más de 20 años tener elecciones libres y democráticas? Elecciones con libertad. Seguramente en aquel momento significaba primero elecciones sin conflicto armado y en segundo lugar elecciones que fuesen creíbles y que también contaran con la legitimidad de la participación mayoritaria de sus pueblos. Estas elecciones desde aquel momento suponían ser también monitoreadas por la comunidad internacional tan interesada como nuestros países en que los procesos de paz contaran con gobiernos legítimamente electos. Sin embargo, ahora, después de tanto tiempo, tendríamos que pensar que quizá en vez de elecciones libres lo que tuvimos y lo que hemos tenido es alternabilidad en el poder entre grupos y partidos políticos. Decimos esto porque nuestras democracias han empezado a manifestar síntomas que denotan democracias sumamente débiles y frágiles. En Nicaragua, por ejemplo, una reforma electoral absolutamente cuestionada, y ya no digamos en Honduras, en donde a través de un golpe de Estado, un grupo quiso imponer la ruptura a la continuidad de un gobierno que había sido legítimamente electo. Además de estos dos factores, tendríamos que hablar también de la cuestionada credibilidad y legitimidad en resultados electorales, donde hay una percepción de fraude. En el caso de Nicaragua y Honduras, movimientos sociales y grupos políticos han llegado a cuestionar los resultados electorales de las últimas elecciones. También leyes electorales formuladas a la medida de intereses de grupos políticos, de grandes sectores empresariales económicos que encuentran en uno u otro gobierno mayores oportunidades y, por supuesto, los intereses de grupos militares que siempre pretenden tener control y dominio sobre el Estado de nuestro país. Tendríamos que hablar que aunque haya alternabilidad de grupos en el poder o en algunos casos elecciones libres, podemos estar ante la presencia de dictaduras de ideas, de dictaduras de sistemas de creencia. Por ejemplo, si cambian los gobiernos pero no cambia la homofobia de Estados, estamos ante una dictadura ante temas de este tipo. También una dictadura que no es capaz de promover medidas de protección ante los femicidios, es decir, dictaduras del patriarcado, o dictaduras que realizan elecciones libres pero que al final simplemente promueven la continuidad de ideas que son lesivas a los derechos humanos o a los intereses de sus ciudadanos. En algunos otros países de Centroamérica también hemos visto, en el caso de Guatemala y El Salvador, grupos armados que se insertaron a la vida política como fuerzas partidarias. El caso de la URNG en Guatemala, el caso del FMLN, cada uno con la libertad de entrar en alianzas en los juegos políticos electorales. Fuerzas emergentes, en el caso de Costa Rica, partidos políticos más recientes a las paralelas históricas. Tendríamos que preguntarnos si en todos estos casos, estos nuevos actores políticos posteriores a los acuerdos de Esquipulas han encontrado igualdad en el acceso, por ejemplo, a los recursos económicos y a la participación política. Pueden ser que, como siempre vemos a los partidos más grandes, a los partidos respaldados por inmensos grupos de capital, tener mayores oportunidades que estas fuerzas emergentes que hacen propuestas novedosas y quizá mucho más coherentes con los momentos políticos, pero que sin embargo no cuentan con la igualdad en el acceso a los recursos. ¿Es esto entonces un juego democrático? Han sido nuestros países y nuestras sociedades, nuestros ciudadanos los que hemos tenido cada vez que estar más desafiados a discernir ante esas desigualdades en el juego político regional. Tenemos que entonces pensar que para que existan verdaderas elecciones libres, tendría que haber verdadera libertad de asociación y de participación de nuestros ciudadanos.
Y por supuesto, igualdad en el acceso a los recursos informativos, a los recursos propagandísticos, para que las nuevas fuerzas políticas puedan llegar a la ciudadanía con propuestas verdaderamente innovadoras y que los intereses mayoritarios y la corrupción prevalezcan. Tenemos que estar ante todo alertas ante un voto que pueda ser manipulado, que nuestra población, en vez de tener campañas electorales donde el voto sea informado, tengan espectáculos políticos donde se juegue con los sueños y aspiraciones que los centroamericanos tenemos para nuestras sociedades. Exigir sobre todo que podamos cada uno de nosotros participar en ese juego político de la manera que pensemos más conveniente. El abstencionismo parece ser una opción que avanza, sin embargo, solo seguirá pasando si cada vez la impotencia llega a ser el elemento fundamental con el cual nosotros querramos ser parte del escenario centroamericano. Tenemos que estar atentos además a síntomas de que cuando las democracias fracasan, la violencia se reproduce. En el caso de Honduras tenemos que ver el éxodo de hermanos hondureños después del golpe de Estado a partir de un incremento de los índices de violencia en ese país. ¿Por qué? Porque precisamente en Honduras se legitimó la violencia como forma de alcanzar el poder y esa legitimación de la violencia empieza a alcanzar también tipos de violencia comunitaria, tipos de persecución que generaliza una situación cada vez más grave. Por tanto, sociedades verdaderamente democráticas son sociedades en donde existen más posibilidades de enfrentar la violencia y de transformar relaciones de poder abusivas. Pero acordémonos, hermanos, por más invencible que parezca un grupo político en el poder, siempre la última palabra la tienen los pueblos. Muchas gracias y hasta la próxima.